experiencia que debo vivir. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Muy bien, profesora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido esta semana? Voy a compartir pantalla para iniciar de una vez, ¿sí? Porque como siempre he dicho, avancemos con los temas que nos corresponden. Estaba mirando aquí donde en su classroom, donde tenemos las evidencias. Permítame, ya la puse ahí. Donde tenemos la evidencia, tenemos una para la de actitud crítica, que es la evidencia 10, problemas y conflictos, que está para el 15 de junio, o sea, para este fin de semana, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o hay alguna, no sé, alguna idea diferente? Instructora, muy Aprendices. buenas tardes. Qué pena la Buenas molestia. tardes. Lo que pasa es que yo pude Dime, subir la evidencia a Sajuna, pero no la pude subir a la Classroom. Qué pena. ¿por qué? No sé, pregunto. Solo es Es curiosidad. que ¿Qué pasó? no, bueno, es que no he podido ingresar bien a Classroom. Qué pena. ¿No has podido ingresar? ¿Tienes el código? Sí, no, sí, lo que pasa es que también lo que mandó la vez pasada las encuestas y eso, una de las encuestas al final de cuentas no pude hacerla porque no dejaba. Y pues Ah, también ok. ahorita con lo de, no sé, llegué en ingreso, pero voy a subir algo, pero no sé muy bien dónde es. Entonces por eso no he podido. Ah, listo. En Classroom tenemos, aquí dice que tengo abierta la de problema y conflicto, que es, a ver, en Classroom aquí dice nueva tarea. Estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Esa una ya Ok. está, me imagino que ya la subiste. Esa Yuna, ¿ya la subiste? ¿Me confirmas, por Sí, en favor? Sajona ya la subí. Listo, perfecto. Entonces aquí donde dice evidencia 10, problema y conflicto, ahí puedes subir la copia, por decirlo de alguna manera, la copia que estamos haciendo de las dos actividades que se van a pedir para este trimestre. ¿Listo? Ok, ok, ok. Sí, Ya sí ingresé. la ves. Si la estás Sí, sí, viendo sí, en lo ese estoy viendo. momento, estoy compartiendo pantalla. Sí, señora, sí, lo estoy viendo. Ahí sí estábamos bien. Entonces ahí, ustedes por favor, esa quedó abierta tipo tarea para que ustedes pues por favor la suban. Aquí veo que Andrea ya la subió, Jamie Andrea ya subió pues la copia, ¿no? Me imagino que en Sayuna debe estar la evidencia. Obviamente tenemos Desayuno, hasta no he el podido 15, que es, subirla. ¿no la has podido subir? No, la página ayer estaba caída, pero yo estoy pendiente de eso, profe, para subirla a tiempo. Ah, listo, gracias por informarme, Jane. Listo, sí, es que lastimosamente como Sajón está tan intermitente, porque también a mí me ha pasado, por eso optamos por este plan B, por seguridad. Pero bueno, digamos que aquí ya a Jamie ya estoy viendo su evidencia y obviamente pues esperaré, ¿no? Que pues los demás, yo recomendaría que también suban la copia acá, porque si no la encuentro en un lado, la encuentro en el otro y puedo calificar de igual manera la evidencia y podemos ir avanzando pues con estos procesos. Entonces, pues Jamie, ya tenemos acá la evidencia de ella, ya la tengo a la disposición para ir analizando. Bueno, listo, chicos, Ok. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, re bien. Bueno, Muy bien. nuestros temas del día de hoy. Nuestros temas del día de hoy, que es el conflicto. Ay, espera, denme un segundo que tengo que darle vía libre a que alguien ingrese. Eh, a ese tema es muy bonito, que es el conflicto, cómo aprendemos a mediar dentro de todo lo que es un conflicto o, digamos, las situaciones que se nos presentan en el diario vivir. Aquí Andrea fue muy juiciosa, hizo ya como este es un mapa mental que dice el problema versus conflicto, pero realmente sabemos qué es un conflicto, qué es un problema y qué es un conflicto. Entendemos cuál es la gran diferencia entre ambas palabras, por decirlo de alguna manera, o entendemos los conceptos de ambas palabras. Esa es una pregunta que estoy haciendo abierta al grupo y pues el que tenga ideas frente al tema, pues puede levantar su mano y ahorita pues obviamente vamos aclarando qué significa cada una de ellas. Entonces, no sé, los escucho. ¿Quién quiere contarnos qué idea tenemos en relación a este tema? No, nadie. Profe, pues buenas tardes. Veía Buenas que, tardes. Alejandra, buenas tardes. sí señora, buenas tardes. Veía en las lecturas que conflicto
pues se trata como una situación en donde hay una diferencia Ujú. en cuanto a las percepciones o eh, la forma en la que dos personas o dentro de un grupo se pueda manejar algo, o sea, la idea o la opinión que se tenga acerca de algo. Entonces, como yo pienso una cosa y el otro otra, entonces ahí se genera un conflicto por esa diferencia de pensamiento, de opinión. En cambio, en el problema era como tal una circunstancia o sí, una situación que requería de una solución concreta. Entonces, que puede ser cualquier cosa y que pues no depende de nosotros. Mientras que en el conflicto sí de pronto ya es más por la subjetividad del pensamiento humano que se genera ese conflicto. Ok, gracias por tu aporte, eres muy amable. Ya voy a compartir algo que quiero presentarles el día de hoy en relación pues a esta información que vamos a desarrollar y analizar cómo podemos entenderlo, porque es que a veces podemos llegar a pensar que ambas cosas es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces ya voy a compartir con ustedes pantalla para a presentarles una propuesta. Esta propuesta no es desde la lectura, sino desde un libro que es muy interesante. No, obviamente porque no es un tema que se trabaja acá con ustedes en virtualidad, pero sí se trabaja, o sea, cuando tengo tiempo sí lo puedo trabajar con algunas fichas. Es un libro que se llama Tú ganas, yo gano. Muchas veces nosotros cuando entramos en un problema es porque tenemos puntos de vista muy diferentes frente a alguna situación o conceptos muy diferentes. Pero muchas veces hay unos síntomas, así como cuando a nosotros nos da gripa, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta que vamos a tener gripa es porque comenzamos a tener algún síntoma que genera que me pueda sentir cansado, agotado, se me acabaron la energía o algún, no sé, congestión gripal, bueno, muchas, digamos, síntomas, bien dicho otra vez, que genera de que yo comience a sentir algo que no está bien en mí. Así pasa en los problemas, pero muchas veces nosotros en las relaciones no aprendemos a manejar estos síntomas, sino simplemente lo que hacemos es actuar. Y muchas veces es ahí donde comienza a crearse el problema y de allí pues también puede generarse un conflicto. Entonces, a veces en las relaciones nosotros hacemos algunas de estas acciones. Creo que ya estoy compartiendo pantalla. Y muchas veces nosotros hacemos, ejemplo, una retirada cuando yo tengo mal genio o tengo alguna situación con alguien. Lo que hago muchas veces es dejar de hablarle a esa persona posiblemente. Puede ser una buena opción, pero dependiendo del contexto de la situación y cómo se maneje. Otras veces nos podemos retirar, pues, haciendo como un cierto gesto de furia frente a la situación. También nos podemos hacer, eso es un efecto de retirada que se llama sentirme herido frente a alguna situación que se está manejando, sentirme ofendido, sentirme deprimido, sentir que muchas veces la otra persona me ignora y también a veces algunas personas toman la decisión de hacer comentarios mordaces frente a alguna situación que se esté presentando, ¿sí? O algunas otras personas toman la decisión de dejar de preocuparse por la otra persona, simplemente no le hablo, lo ignoro, creo que ese le llaman la acción congelado, lo dejo congelado frente a esa situación, o otras personas toman la decisión de borrarlo de la lista. Muchas veces nosotros lo que hacemos es ya hacer unos procesos casi definitivos frente a alguna situación que no comprendimos en su momento y que simplemente lo que por cultura y sociedad nos han enseñado, posiblemente, es a manifestar por medio de nuestras acciones el que no me siento bien frente a alguna situación que está pasando o que me hace sentir esa otra persona. Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos es suprimir la situación. Sí, hay personas que dicen, no, aquí no está pasando nada, entonces una vez actúa como si nada, otra vez yo continúo con la otra persona a pesar de todo lo que pueda estar pasando, ¿cierto? Muchas veces hay personas que dicen, no, yo lo tolero por amor a la paz, o sea, prefiero estar en paz que no estar como en esta situación de conflicto. Otras personas toman la decisión de hacer reproches por haberte alterado, uno mismo se reprocha frente a la situación o reprocha a la otra persona.
Otras personas deciden utilizar sus encantos para lograr lo que quieren. Es una forma como de manipulación, ¿sí? Que se genera también dentro de los problemas y los conflictos, que de pronto no es la solución, porque yo lo que estoy mostrando son situaciones que se presentan, pero nunca estoy diciendo que puede ser esto una solución asertiva o adecuada frente a las dinámicas que estamos viviendo en el día a día. También aquí dice que no dice nada en el momento, pero luego tramas algo. Nosotros vemos que a veces hay personas que tienen como esa intención, ¿cierto? En ese momento no dice nada, pero dentro de uno dice, me las va a pagar más tarde o más adelante, ¿cierto? Y muchas veces te aguantas todos los malos sentimientos. Hay personas que guardan mucho esas expresiones. Pero para llegar a todas esas preguntas que muchas veces, o situaciones que muchas veces hacemos, o generamos, es porque muchas veces nos han enseñado a aprender de que yo gano, pero tú pierdes. Y eso es una gran rivalidad que hemos vivido para mí socialmente, pero pues de pronto ustedes pueden verlo desde otra postura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algo que nos hace inquietarnos mucho, es, ejemplo, te propones probar que la otra persona está equivocada. Hay personas que se cierran, como se dice, mucho a la idea de que la otra persona está mal. Yo digo la verdad, yo soy la que tengo la razón, la otra persona está muy equivocada frente a lo que se está haciendo y puede que las cosas no sean así. Muchas veces nos ponemos de mal humor hasta que cambia la otra persona de opinión, lo cual es como una manipulación, siempre lo puedo decir. Eh, Otras personas hacen callar a la otra persona con gritos, o se ponen violentos, o simplemente siempre rechazas algunas cosas diciendo no, no y no, pero no dice el motivo por el cual la situación. Muchas veces se imponen reglas que pues están muy desbordadas o límites desbordados, y otras veces pues nos podemos burlar de las otras personas. Todo esto es porque siempre de alguna manera creemos que estas estrategias comunicacionales, porque esto también tiene que ver mucho con la comunicación, consideramos que es lo más oportuno en relación a manejar un problema o manejar un conflicto. Entonces, hoy digamos, esta propuesta que les traigo hoy es mirarlo desde nuestra cotidianidad, desde nuestra forma de resolver una situación, un problema, un conflicto, pero también mirar hasta dónde yo estoy dispuesto a entender esta dinámica del problema. Para que exista un problema, permítanme un segundo, les voy a presentar este libro es excelente, pero quiero mostrarles un dibujo que trae este libro para que entendamos un poco más esta situación. Ok, esa es la figura. Si están viendo lo que yo quiero mostrarles, es un dibujo. ¿Lo están viendo en este momento, chicos? ¿Me Sí, confirman, señora. por favor? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces, siempre un problema comienza por una incomodidad, por lo general. ¿Sí? Esa incomodidad puede ser algún malestar que se esté causando frente a alguna situación. De esa incomodidad comienzan los incidentes. Y de los incidentes comienzan los malentendidos. Entonces la incomodidad, bueno, de los malentendidos, esto es como cuando uno está en la cima de una montaña y comienza a resbalar montaña abajo, y los malentendidos comienzan a crear todo lo que son las tensiones. Pueden ser dentro de una relación de amigos, de pareja, de familia, de compañeros y en fin. Y de esa tensión llega la crisis, y de la crisis ya entramos en el problema. Y del problema ya se desprende el conflicto. Pero bueno, hablemos un poquito de qué es una tensión. La tensión que nos genera otra persona. Entonces, la propia tensión o es una distorsión de la percepción que se tiene de la otra persona y de casi todo lo que esa persona hace. Nosotros lo que hacemos por lo general es tener percepciones de las personas. Esa percepción quiere decir lo que yo creo que estoy entendiendo que esa persona es, o lo que esa persona me ha mostrado que es, ¿no? Porque esto es
doble vía, o sea, lo que la persona me muestra o lo que yo también le muestro a esa persona de mi forma de ser. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la atención es que siempre hay algo que me molesta, hay una distorsión de lo que me puede molestar de esa persona y la relación se llena de actitudes negativas y opiniones preconcebidas. ¿Ustedes tienen alguna idea o algún ejemplo que podamos poner aquí a nivel de tensión? Algo que ustedes consideren que les tensiona de alguien en este momento en alguna área de su vida, puede ser económica, laboral, familiar, de salud, de pronto, no sé. Algo que les genere tensión de alguien o de algo, chicos. ¿Algún ejemplo que podamos poner acá? ¿No? ¿Ninguna? Pues aquí en la página no puedo ver. ¿No tenemos ningún ejemplo? Bueno, parece que no tenemos ejemplo, listo. Entonces, ¿qué pasa? La atención es la manera que consideramos que la otra persona empeora significativamente a las situaciones. A ustedes, ejemplo, en la casa, no sé ustedes con quién viven, pero ¿cuál es la situación que a veces nos genera mucha tensión en la casa? El desorden, No que colaboren, no el se lava desorden. el desorden, ¿sí? Eso es algo que lo tensiona a uno. Tensionar quiere decir que lo comienza como a poner un poquito de mal genio, así como que comienza uno a transformarse. Entonces la tensión es eso, la actitud que la otra persona, si uno ya ha dicho en la casa que necesita tener las cosas en orden y las otras personas no colaboran y por más de que uno les diga a esas personas colaboren, esa persona no lo hace, precisamente pues ahí comenzamos a tener las dificultades que llevan precisamente a la siguiente palabra que es malos entendidos. ¿Sí? Los malos entendidos son, la gente a menudo crea malos entendidos cuando hace suposiciones acerca de una situación, por lo general a causa de una comunicación poco clara o falta de compenetración, o sea, de entenderse mucho. A veces los malentendidos se crean porque se ha tocado un asunto delicado para alguien. Entonces, aquí, como nos dice, digamos, esta lectura, malos entendidos pueden existir frecuentemente, pero muchas veces los malentendidos no los aclaramos, simplemente los asumimos y ese es un grave error que a veces nosotros cometemos, ¿sí? También nos dice aquí que probablemente son pensamientos que continúan volviendo al mismo problema y la percepción de este se distorsiona. Hablemos otra vez del orden en la casa. ¿Cuántas veces tengo que llamar la atención en la casa en relación al orden para que hagan caso? ¿Cuántas veces se necesita, chicos? Los que a veces sufren de esa situación. ¿Cuántas veces creen que se tiene que decir esa situación de que colaboren con el orden? En Muchas. ocasiones, en ocasiones, las veces que sean necesarias, o sea, no una, ni dos, ni tres, sino que todos los días. Y en ocasiones Todos nunca, los días. Dime. Perdón. Dime. que Habla, en perdón. ocasiones nunca suficientes. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Entre más uno tenga que llamar la atención por el orden, ahí se comienzan a presentar los malos entendidos, ¿sí? Y precisamente uno comienza ya a que la comunicación se comienza a dañar cuando existen estos malos entendidos. Y uno comienza a cambiar hasta el tono de voz cuando habla con esa persona precisamente por estos malos entendidos, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, esta es como una radiografía. Este es un poco, este tema que estoy haciendo es un poco fuera de las lecturas que se hicieron de conflicto y problema y conflicto, pero esto es de la cotidianidad. Esta información que estoy dando el día de hoy es algo que pasa cotidianamente, simplemente que no lo hemos analizado de pronto a profundidad. Bueno, continuando con la lectura, dice incidentes. En la pista que experimentas un incidente de conflicto suele ser secundaria o poco importante, ocurre que te deja con una sensación de preocupación o irritación por un tiempo. Por lo que a menudo el problema se olvida a los pocos días. Entonces, dependiendo de cuántas veces yo tenga que decir, ordenen su, no sé, el cuarto, voy a decir algo loco. Si solo tuve que decirlo
2 veces en la semana el incidente bajó. Incidente quiere decir como los llamados de atención. Pero si tuve que decirlo, durante toda una semana, el nivel de estrés subió. Y eso genera que yo la pase mal y por ende también yo haga llamados de atención y haga pasar mal a las otras personas con las cuales estemos pues teniendo esta situación. Ahora bien, después de la atención sigue que en la medida de que toda esta atención se acumule, recordemos, yo no sé si ustedes han escuchado el concepto de que nosotros los seres humanos parecemos olla a presión. Nosotros debemos aprender a liberar todo el estrés que se nos genera en el día a día, pero muchas veces no lo hacemos por las mismas dinámicas en las cuales mantenemos. Entonces, algo que nos dice acá la lectura es que la incomodidad es una sensación de que algo está mal. O sea, yo me siento mal, no me siento identificado, siento que no me escuchan, siento que no me valoran, siento no me siento respetado o lo que sea. Y esa incomodidad lo que hace es que me hace sentir que hay algo que tengo que hacer al respecto en relación a esa situación. O dejo que pase la situación y no llamo la atención y se desordena totalmente la casa, o hago todo lo contrario, que es hacer un llamado de atención, así me incomode un poquito y hacer los ajustes necesarios en relación a los límites que se puedan tener. Entonces, aquí en resumen, este es digamos, esta es la situación de lo que genera un problema: incomodidad, incidentes, malos entendidos, la tensión y la crisis. Este es el nacimiento de los problemas que tenemos. Ahora bien, la pregunta que les quiero hacer con ustedes mismos: a veces nosotros tenemos problemas con nosotros mismos. No sé si les ha pasado. Y esos problemas pueden ser por varias razones. Últimamente, o digamos en este mes, ya llevamos ya varios días del mes de junio, ¿cuál ha sido esa mayor incomodidad que han tenido con ustedes mismos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál podría ser? Que yo digo, hay algo que está molestándome de mí mismo, pero no lo he solucionado. No he hecho nada por solucionar esa situación. ¿Cuál creen que podría ser? Porque a nosotros nos pasa con nosotros mismos. Dime. Hago rendir mi tiempo correctamente. Ah, bueno, entonces ahí podemos estar hablando, no sé, de procrastinación o de acumulación de muchas actividades para realizar en poco tiempo. Eso es una incomodidad. Cuando uno tiene incomodidad con uno mismo, por lo general uno mismo se critica muy fuertemente, en negativo, ¿sí? En lugar de tratar de buscar estrategias, lo que uno hace es darse juguete, como se dice, a sí mismo. Esa incomodidad genera incidentes y esos incidentes con uno mismo generan malos entendidos. A veces nosotros nos hemos podido sentir que tenemos la culpa de muchas cosas que nos pasan en un mes o en una semana porque no hicimos las cosas en el tiempo que debieron haberse hecho. Y eso nos pasa a todos. Eso es parte de nuestra dinámica, no sé, de experiencias, ¿sí? Aquí digamos que la invitación que yo dejaría el día de hoy en relación a nosotros mismos es mirémonos. Eso se llama autoconocimiento. ¿Qué nos tiene estresados hoy en día? Porque muchas veces ese estrés se ve reflejado en nuestra salud, ¿no? Que eso es otro tema diferente, pero todas estas incomodidades se ven reflejadas en la salud, ¿como en dónde? Estreñimiento, estrés, dolor muscular, dolor lumbar, o sea, la parte baja de la espalda, bueno, muchos lugares. Entonces, esta situación de molestias y estrés y tensión se ve reflejada en la salud. Por lo cual, pues, si esto no lo solucionamos ahora, pues posiblemente nuestro nivel de salud comenzará a decaer y eso nos pasa a todos de una u otra manera, claro está. Bueno, ya saliendo digamos, de esta radiografía que les muestro el día de hoy, como para que entendamos un poquito más es lo que es un problema. Ahora bien, el conflicto es ¿qué? Para ustedes, si hicieron la lectura que decía sobre el conflicto. ¿Sí se acuerdan?
No, ¿no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Cuéntenme. Bueno, el conflicto sí o sí involucra a las personas y Sí. tiene una implicación bastante importante de las emociones de esas personas, porque tiene que ver más que nada, digamos, como con su ideología o la manera en que sienten el entorno o esa situación que se presentó y de la cual dos o más partes no se encuentran de acuerdo. Entonces, pues inicialmente tiene como el componente emocional, ¿sí? Y después lo que se necesita es que esas partes que se encuentran en desacuerdo lleguen a un punto que se llama como una negociación y puedan encontrar como el equilibrio entre las opiniones y los sentires que tienen para evitar que asimismo la situación pueda avanzar y pueda descontrolarse y ya, digamos, pasar como a una situación mucho más delicada. Ok, gracias por tu aporte, muy bien. Bueno, aquí en este documento que es anexo es el conflicto laboral en la actualidad y los nuevos conflictos. Cuando aquí el título nos ofrece es como entender de que hay muchos tipos de conflicto. Hay conflictos nuevos a medida que el ser humano va evolucionando, se presentan nuevos conflictos, ¿sí? Y desde allí, obviamente, cada persona pues asume o lo resuelve de una manera pues totalmente diferente. Algo que nos dice también esta lectura es que muchas de estas, o por lo menos en este documento, muchos de los conflictos se ven en las relaciones laborales y las repercusiones que tienen en la morfología, o sea, en la estructura del conflicto y cómo se muestra o se va transformando y cómo afecta no solo la parte económica, sino la parte también social. Y nos dicen también que las transformaciones pueden ser económicas, productivas y sociales, y pues tienen perfiles nuevos y son múltiples y diversos en sí. Algo que nos dice acá que cuando hablamos del conflicto en los cambios del sistema económico, y eso precisamente lo venimos viendo fuertemente después de pandemia, ¿sí? Es como la globalización ha ido cambiando la forma, ejemplo, en la forma en que nosotros podemos tener un sistema económico basado en las nuevas tecnologías, por decir algo. Algo que escuchaba hace poco de las personas que venden ropa allí en el Gran San, ¿sí? Es de que las redes como Temu, como Shein, cambiaron las dinámicas en relación de consumidores y proveedores y que ahora estos empresarios o personas que venden estos productos en el Gran San se sienten muy afectados por estas nuevas tecnologías y las dinámicas que estas tecnologías están mostrando en el consumo, ya que actualmente pues está, digamos que es una dinámica totalmente diferente y eso se dio o se fue influenciando fuertemente en la época del COVID y post-COVID, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora. Y pues es interesante porque aquí nos dicen, bueno, ¿y el conflicto y cuál es el nuevo sistema económico? ¿Es a qué punto nosotros como consumidores o usuarios nos vemos involucrados en esta nueva globalización y hasta qué punto esto puede escalar a nivel nacional y a nivel internacional y nosotros cómo podemos sacar, no sé si algún provecho de esto, de estas nuevas tecnologías. Desde la parte de la música, ¿ustedes creen que estas nuevas tecnologías qué aporte nos pueden dar, ejemplo, en la parte económica hacia ustedes, que son músicos y que quieren desarrollarse en el sector productivo de coordinaciones de escuela de música? ¿Cómo ven ustedes estas nuevas tecnologías? ¿Qué tanto les aporta a ustedes realmente estas nuevas tecnologías a nivel económico y a nivel laboral, chicos? En el que podemos, en el caso de una escuela de música, se puede dictar clases ya no solo presencial, sino también virtuales y ya el mercado se puede abrir un poco más. Ok, sí, cuando tú dices el mercado se puede abrir un poco más, sí, porque antes era
Antes era costoso, de pronto hoy no es tan costoso, pero sí es mucho más amplio, ¿no? Nos permite llegar a muchos más lugares, a otro tipo de poblaciones diferentes a las de las cuadras a la redonda donde yo viva o donde yo tenga mi escuela de música, y eso digamos que nos permite tener una masividad de información que antes pues considero que ustedes no tenían. ¿Alguna otra oportunidad consideran que nos dan las nuevas tecnologías, chicos? Aparte de lo que la compañera acaba de decir. ¿No hay ningún otro? ¿Será que solo eso es lo único que nos permite estas nuevas oportunidades? Porque para mí puede ser una muy buena oportunidad, ¿no? Las nuevas tecnologías. Bueno, Profe, entonces aquí, dime, señor, cuéntame, no, yo pienso que señor. la IA es muy buena, sin lugar a dudas, pero es que también hay músicos o hay artistas que como que se apoderan de ella o la secuestran, valga la redundancia. Me explico. Por ejemplo, los reggaetoneros, ellos emplean mucho la tecnología, pero en el Sí, campo musical, usted difícilmente verá un reggaetonero con un grupo de músicos atrás. Háblese de baterista, lo básico, el baterista, el pianista, el bajista, el guitarrista, ellos salen a emplear la nueva tecnología del sonido y muchas veces desplazan al mismo músico y se encierran en un estudio a crear música, a ganar dinero y el pobre músico queda abandonado. Hablo de instrumentistas, el saxofonista, el trombonista, el baterista, gente que se dedica a estudiar un instrumento y que depende de una tril. Desde ese punto de vista, pues hay mucho que hacer, no hay mucho por arreglar y mucho que corregir, sí, señor. bueno, tú Yo me opino hiciste acordar, señora, dime. Bueno, ese tema de las tecnologías en el campo de la música es una espada de doble filo, considero yo. Porque Eh, para los que somos como cantantes y ejercemos, eh, nos queda fácil coger y sacar los instrumentos desde un computador y ya no citar a músicos. Pero ¿qué pasa? Se está quedando mucho músico sin empleo. Claro que todavía hay gente que nos gusta escuchar la música en vivo y no se va a acabar, pero sí ha ido desplazando mucho la tecnología. Fíjese que ahora hay aplicaciones en las cuales uno le escribe qué tipo de canción quiere, cómo es la letra, y ya te crea una canción con cantante, con todo, ya queda lista para si uno la quisiera comercializar. Claro está que no se puede comercializar porque tiene una marca de agua, pero la Ujú. tecnología sí ha desplazado mucho y estoy de acuerdo con el compañero Darío. Para a quienes les beneficia son a los que tienen estudios, a los que tenemos estudios nos beneficia el que no haya que requerir un poco de músicos nos ahorra, ¿sí? Pero también Ujú. afecta, los músicos nos afecta porque los músicos de estudio, de sesión, están quedando sin trabajo. Entonces, ahí es una espada de doble filo la tecnología, pienso yo. Bueno, sí, muy interesante, porque digamos que eso, y esto, bueno, el documento, digamos que uno dice, no, eso no está pasando, sí, hay nuevos conflictos, y ese es un conflicto que estamos viviendo, la tecnología, como la IA, que siempre nos dicen que nos van a sacar a todos y la IA va a hacer todo, pues de pronto lo va a lograr en un tiempo, pero todavía está en proceso, está evolucionando, pero puede llegar a pasar, eso sí, a nadie se le niega. Pero precisamente esos nuevos conflictos también pueden ser unas nuevas oportunidades, ¿sí? Y eso es algo interesante que de pronto nosotros teníamos que también entrar a analizar o a entender, porque igual en algún momento, y lo hemos visto en algún momento, sí las máquinas pueden entrar a hacer un poco nuestro trabajo y eso puede influir que nosotros tengamos que seguir adquiriendo, no sé, más conocimiento en relación a cómo manejar pues este tipo de limitaciones que podemos sentir ahorita como músicos o como usuarios de la música, ¿no? Entonces, es bien interesante. Lo otro que nos Profe, dicen acá es, señor, dime, cuéntanos. qué pena. Señor, Buenas tardes.
Buenas Eh, quería, tardes. quería aportar un poquito a lo que se está diciendo los compañeros. Sí, Pues lo que dice la compañera sí es Jair. cierto. Sí, ¿me está escuchando bien, profe? Sí, Ok, del aporte positivo, eh, es un arma, lo que dice la compañera es un arma de doble filo, es cierto, pero ya eso es opcional. Como músico e intérprete, pues las oportunidades que se tienen, pues yo veo que podemos, con la tecnología, pues conocer otros géneros. Por medio de la tecnología podemos mirar otras culturas y otros géneros que de pronto nosotros aquí en nuestro país no lo tenemos y podemos hasta aprender de ellos por medio de la tecnología. Y algo muy importante que sí se ha visto es que ya los músicos no tenemos que andar con ese poco de papeles en las partituras. Ya nosotros solamente tenemos una tablet o un celular, podemos tener ahí toda la parte de lectura que vayamos a tocar, la partitura que vayamos a tocar, lo que tocamos en grupos. Ya no tenemos que andar, ni los directores tienen que andar con ese rumero de hojas donde tenían que entregarle a uno las partituras para no poder ejecutar una pieza. Entonces, por esa parte la tecnología nos ha ayudado bastante. Y también apoyo lo que dice la compañera, bueno, que por el lado negativo es que, bueno, las personas se limitan y dejan a un lado al músico, pero sí, yo sí tengo algo particular o algo muy personal y es que, bueno, hagan lo que hagan, pues nunca va a sonar igual lo que se haga con la tecnología a lo que se hace con un músico presencial. ok, sí, me parece muy interesante. Adicional, digamos que hay unas nuevas, ejemplos, tanto que se habla de la reforma laboral, ¿cierto? En Colombia, por lo menos, ¿no? Claro, estamos hablando de Colombia. Tanto que hablamos de la reforma laboral y en la reforma laboral, sí o sí, tienen que estar incluyendo todo lo que tiene que ver con las personas que trabajamos, ejemplo, virtualmente, online. Vuelvo y digo, ese era un trabajo que hace que 10 años no existía, o si existía era muy limitado. Hoy en día se está volviendo muy normal o se está normalizando el trabajo virtual y cómo se puede entrar a reglamentar o a regularizar este tipo de actividades que antes no se veían, ¿sí? Y digamos que, exacto, precisamente estos avances, todo lo que es globalización y avances tecnológicos, todo trae la cara, como la moneda de dos caras, ¿no? O sea, trae ambos lados y depende cómo caiga la moneda, pues así mismo puede ser algo positivo o no tanto, pero igual hasta los problemas o los conflictos también traen cosas positivas, aunque a veces no lo vemos de esa manera, pero sí sucede. Adicional que el mercado laboral, yo considero que actualmente se está expandiendo muchísimo y eso nos permite, no sé, tocar, estando acá en Colombia, tocar para alguna empresa, organización en otra parte del mundo, lo cual eso anteriormente pues no existía. Ahora bien, algo que es muy interesante analizar en relación a esta lectura es la cultura del conflicto y cómo principalmente hay una cultura industrial donde se involucra también en algún momento los conflictos, ¿cierto? Y esto es allí donde todas las industrias, todas las economías y los empleos tienen que hacer una evolución y nos damos cuenta de que esa evolución, en el caso de nosotros, pues ha ido dando grandes pasos con temores y todo lo que estamos viviendo, pero eso nos permite también analizar que la industria, ejemplo musical, ha tenido un poco más de repercusión o amplitud. Ejemplo, creo que estos días viene ya el Festival Cordillera, que de pronto ese festival no existía antes, creo, no sé, ustedes saben más de ese tema que yo, pero ejemplo, esos eventos que se están dando actualmente son eventos que antes no existían, pero hoy estamos hablando mucho de cultura. ¿Sí? Y eso nos permite entender de que este sector productivo en el cual también está la música, también influencia bastante el público, o sea, de que si hay público para todo este tipo de géneros o segmentos musicales y que pues eso ayuda muchísimo a que las grandes industrias analicen desde muchas perspectivas qué se puede hacer con la música. No sé ustedes qué opinan o ustedes cómo lo ven con todo este tipo
conciertos, festivales, actividades culturales que hoy en día tiene que ver mucho la música. Y ejemplo, las cajas de compensación también están abriéndose un poco ese espacio. Ejemplo, creo que Colsubsidio en estos días tiene unos eventos donde están involucrando, ejemplo, presentaciones de música de jazz y otros tipos de músicas eh, que antes creo que no existían, o no sé si de pronto sí existían y yo no conocía esa información antes. No sé ustedes cómo ven ese, como ese auge o esa, no sé, a mí me parece que ahorita se están abriendo mucho más puertas para ustedes en general, pues dependiendo del género, por supuesto, ¿no? Que antes pues no se daba. No sé ustedes qué opinan en relación a eso o qué otra cosa falta por trabajar en el sector productivo musical, chicos, que sería una buena oportunidad para ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué Ahora me más parece falta por presentar o hacer? Señor, dime. que, me parece que entre más se involucre la sociedad y las grandes empresas, está bien, pero hay el punto negativo de que a veces estas empresas, digamos, con subsidio, compensar, ellos muchas veces buscan las personas que no son, personas que no tienen que ver con la música, que no tienen que ver con el arte, y empiezan a darle un manejo, pues, ¿cómo le digo yo? Como, por decir algo, como siniestro. Entonces, muchas veces los resultados no son buenos y se presenta mucho problema y como usted dice, mucho conflicto porque estas mismas entidades quieren hacer mucho, pero no consiguen las personas idóneas para hacer esos proyectos de arte. Usted sabe que no cualquiera lo puede hacer. Entonces, pues, Ujú. me parece muy bueno, pero entonces ellos tienen que fijarse mucho, pues dejarse asesorar muy bien, porque es que he tenido yo tengo amigos que han trabajado con compensar, con las cosas de compensación y con varias otras, y se presenta mucho problema, porque hay gente que no está capacitada para manejar músicos, para dirigir Ujú. músicos, hablar de conversaciones de arte con artistas, ya sea con Sí. teatros, con músicos músicos clásicos, músicos populares, porque todo tiene su campo. Entonces, se presenta mucho ese inconveniente. Entonces, yo digo que sería bueno, pero siempre y cuando lo hagan bien hecho y con la gente que debe ser. Ok, gracias Darío por tu aporte. Sí, pues, bueno, no sé, ustedes como vuelvo y digo, ustedes están muy inmersos en este proceso, este sector productivo, entonces ustedes tienen más idea de ello que yo, perdón, pero digamos que son buenas opciones. Hay cosas que de pronto, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué otras propuestas podríamos plantear? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué más hay por hacer en este sector productivo? Sí, actividades de artistas, de músicos, porque es que llaman gente y llaman al administrador de empresas, llaman al contador, llaman a la psicóloga, llaman al economista y al músico no lo llaman, que es el que sabe cómo se hacen las cosas. Entonces es muy complicado. Después le están llamando a la gente a preguntarle, oiga, ¿cómo hacemos este evento? Oiga, hay que conseguir el sonido, ¿dónde se consigue? Oiga, que hay que pagar unos derechos a Haiku y eso, ¿cómo es? La gente no sabe. Entonces, hombre, ya Ujú. tienen que llamar. Así como dice el dicho, zapatero a tu zapato, cada loro en su estaca, como dice el verso. Mm, ok, Pues yo pienso bueno. que, yo pienso que el aporte es precisamente lo que dice el compañero y es algo que nosotros estamos viendo en esta carrera. En este momento, pues, si nosotros queremos llevar la industria o la calidad musical a un lugar mucho mejor y que tenga como mayor expansión y que sea de calidad y que la gente la conozca, pues desde nosotros, desde nuestra labor, si bien nos dedicamos a la música, también tenemos que dedicarnos a otro tipo de cosas, como es entonces saber cómo se maneja la parte administrativa, o sea, administrar nuestro negocio y asimismo tener el tema de la música, del conocimiento
tener la autoridad como para manejar absolutamente todo, no que el administrador o el contador esté mandando al músico o solo contraten al contador y el administrador y la música pasa a un segundo plano en cuanto a la calidad. Y pues Ujú. también nosotros, considero yo que como industria también este es el tema de organizarse también, porque pues no está de más, bien sea para el músico, para el panadero, para el zapatero, qué sé yo, que sepa cómo se maneja su negocio desde el comienzo hasta el final, en este caso en el escenario, pues yo pienso que es un Ujú. aporte bastante grande. Nosotros aquí en esta carrera vamos a saber cómo se presenta un proyecto, qué tenemos que tener en cuenta para presentarlo, entonces la parte financiera, la parte comercial, absolutamente todo. Entonces yo creo que esa es una buena manera o un aporte a lo que debería, digamos, que ampliarse un poco más el tema de la que, de la enseñanza, de la instrucción a la persona. Sí, usted va a aprender música y es algo que básicamente le va a consumir toda la vida, porque eso es algo que toda la vida va a seguir trabajando, aprendiendo, perfeccionando y en lo que se va a seguir equivocando. Pero no es lo Ajá. único. Si usted quiere perfeccionar su arte, pues también tiene que saber de ese otro tipo de cosas para que se pueda mover dentro de la industria y pueda tener la difusión que la música necesita en realidad. Bueno, Jamie, sí, tienes toda la razón. El hecho, como tú dices, no es solo hacer el pan, no es solo aprender a hacer el pan y hacerlo bien, sino también hacer cuentas, hagamos cuentas, cómo se maneja un negocio. Porque, bueno, de pronto, sí, digamos que la parte cultural sí tiene como esa, digamos, no sé si debilidad decirlo de alguna manera, pero es de que todo el mundo dice, no, pero es que ejemplo. Ahorita dentro de poco va a haber una presentación donde se unió la música, la parte escénica en el SENA, ¿no? En nuestro centro de formación. Música, escenario y audiovisuales. Es una presentación, se llama Refus, es una presentación que va a haber y es grande. Pero a lo que vamos es que todo el mundo dice, no, pero eso es como fácil, pero solo los que están metidos haciendo todo el proceso se dan cuenta que eso es un proceso largo, un poco agotador a veces, un poco tedioso tal vez, pero y es mostrar que, o sea, la magnitud de un evento o de un montaje que se va a dar es como las habilidades que tienen todos los que van a participar, que todos son aprendices del SENA, pero adicional es no solo mostrar las habilidades de ellos, sino qué capacidades o habilidades están desarrollando, ya digamos como en cómo me muestro yo, cómo me vendo yo a nivel laboral o a nivel ¿no? de propuesta. Entonces es bien interesante lo que dice Jamie, es no solo aprendamos a hacer el pan, sino qué más hay que aprender, ¿cierto? Aparte de hacer el pan para que nos quede bien el negocio, o bueno, cada día mejore nuestro negocio, porque sí, como ustedes dijeron, si ya nos metimos por esta línea de trabajo, ¿cierto? La idea es pues continuar y pues yo siento que aquí tengo gente muy profesional en su área técnica, que en este caso es la música, pero entonces tal vez es que nos falta afianzar otras habilidades que en este momento pues de pronto las hemos dejado un poquito al lado, ¿sí? Y eso influye mucho en que dependamos muchas veces de terceros para lograr alguna situación. Ahora bien, algo que también nosotros tenemos que ver en qué tan vulnerables somos en este sector productivo musical, qué tanto vulnerabilidad tenemos, por ejemplo, en un conflicto laboral, qué tantas redes hemos ido creando, o sea, que me conozcan a mí a nivel, no sé, institucional, o qué redes de relaciones interpersonales he ido creando yo para que esos sean como el apoyo que yo necesito, yo como músico, ¿sí? Que nos ayude como a abrir un poco más esa red de trabajo y si realmente yo siento que en mi parte laboral actual no están fluyendo las cosas, ¿qué otra cosa o qué otras expectativas puedo llegar a crear que se esté dando en el sector productivo donde me quiero desenvolver, ¿no? También aquí nos dicen que en una empresa también tenemos que mirar qué tipo de consumidores tenemos o usuarios, hacia dónde queremos llegar, o sea, qué tipo de segmentación, ¿cierto? O usuario vamos a impactar pues con nuestra música o con nuestros procesos y desde allí mirar como qué relación podemos tener entre dinero o salario, oportunidades laborales
y también por la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de esas dinámicas en las cuales interactuamos dentro de nuestro trabajo autónomo. ¿Qué más nos dice acá? Este es digamos que lo estoy hablando a grosso modo porque es una lectura bastante buena, pero es un poquito densa. Y entonces aquí nos dice el conflicto ante el nuevo trabajo, que estas nuevas oportunidades que tenemos, ejemplo con la IA, que puede ser una debilidad, pero también puede ser una fortaleza, depende cómo lo sepamos manejar o lo aprendamos a manejar. Y desde allí mirar nosotros como empresa, si podemos tener, no sé, múltiples servicios, ¿cierto? O no, eso ya depende obviamente de cada sector productivo en el cual nos estemos vinculando. Entonces aquí lo que nos invita, digamos, estas lecturas es a mirar una revalorización de todos los aportes que tenemos dentro de estas dinámicas sociales y laborales, las nuevas profesiones que se pueden crear a partir de ahora, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahora existen unas profesiones que antes no existían. Antes solo era ser médico, abogado, no sé, enfermera, cura, antes psicólogo. Hoy en día hay muchas otras tendencias académicas que hacen de que haya más aperturas en nuevas formas de conocimiento. Y eso también ayuda a que entendamos que el conflicto también puede ser una oportunidad de qué más tengo que aprender, como lo decía ahorita el aprendiz, o qué más debo tener en cuenta dentro de mi proceso de desarrollo en el sector productivo donde me quiero desenvolver. Y obviamente, pues nosotros no podemos dejar a un lado las tecnologías, o sea, eso ya viene algo que viene casi de la mano con nosotros y que obviamente lo que tenemos que aprender es cómo aprender a negociar esa situación del impacto que esas tecnologías pueden hacer en nuestro cotidianidad a nivel musical y cómo podemos generar nuevos procesos que ayuden a que esos procesos fortalezcan también mi desempeño de trabajo, ¿no? Porque como lo que decía ahorita el aprendiz, ejemplo, antes las partituras eran en papel y se embolataban en las benditas partituras o se revolvían todas. Hoy en día tenemos, ejemplo, podemos tenerla en una tablet o en el celular y eso nos ayuda un poco más a ser de pronto un poquito más organizados y no estar dependiendo de partituras en papel. Entonces, digamos que son cosas que nos traen y esta lectura que es el conflicto laboral y la actualidad de los nuevos conflictos es mirar que el conflicto no va a terminar, ni laboral, ni económicamente, ni interpersonalmente, sino lo que va a pasar es que los conflictos se van transformando, que es diferente. Por lo cual muchas veces en nosotros pensamos, o digamos un anhelo que tenemos como seres humanos, es de que nosotros queremos vivir en paz, pero realmente nosotros aparentemente no nacimos para ser felices, sino para resolver problemas y conflictos. Entonces, digamos que nosotros tenemos unas habilidades o capacidades innatas en nosotros que tenemos es que aprender a explorarlas y después de explorarlas, mirando como esas debilidades que podamos tener y fortalezas, mirar cómo podemos transformar esos conflictos que se presentan en nuestra cotidianidad y obviamente pues en el sector productivo. Entonces, digamos que así a grosso modo comentándoles este tema del día de hoy en relación a los conflictos es mirar cómo yo concilio con todas esas situaciones que se me presentan en el día a día y adicional plantearme nuevas oportunidades o negociar nuevas oportunidades que puedan llegar a mi vida a nivel organizacional o también a nivel personal. ¿Qué más les puedo comentar en relación a esta lectura? Es que esta lectura habla de muchas cosas, porque aquí nos habla de la parte laboral y digamos como los nuevos mercados y las necesidades de la empresa y la jurisprudencia que se tiene que tener en cuenta en estas lecturas. Y bueno, digamos que esto se basa mucho en unas lecturas a nivel de España, ¿sí? Procesos españoles que de pronto a nivel de Colombia, pues se pueden adaptar algunos, otros no tantos, pero yo diría, o yo lo abarco más desde el sector productivo donde más nos desenvolvemos hoy en día. Entonces es para que nos demos cuenta que esas lecturas nos aportan
para darnos cuenta de que hay mucho que trabajar en nosotros y, digamos, los intereses profesionales que ustedes puedan tener a partir de ahora en los avances que podemos dar, digamos, en su dinámica personal y profesional. No sé qué otra duda tenemos en relación a estos nuevos conflictos. O sea, démosle la mano al conflicto y no lo veamos como un enemigo, sino más bien como algo que tengo que aprender a entender, mirar qué es lo que tengo que solucionar de allí y mirar también qué reto me trae, ¿no? O qué otra destreza tengo que aprender a desarrollar para que desde allí, pues, esto se dé de una manera como más tranquila para nosotros y no lo veamos como algo imposible de alcanzar o solucionar. Bueno, voy a dejar acá de compartir un momento. No sé qué opiniones tenemos o qué opiniones o opiniones en positivo o negativo en relación a estas lecturas. Hicimos solo una de las lecturas porque pues son casi 3 lecturas las que tocaba hacer en relación al tema que tenemos que desarrollar y obviamente la evidencia que ustedes tienen que presentar. No sé qué otra pregunta o preguntas, inquietudes o aportes tenemos en relación al tema que estamos desarrollando el día de hoy, chicos y compañeras. Por ejemplo, acá nos dice, por ejemplo, componentes. Bueno, recordando que los conflictos pueden ser entre 2 personas, pueden ser entre un grupo grande, puede ser entre sociedades o naciones, como nos damos cuenta, los conflictos que tienen. Nosotros tenemos un conflicto interno en Colombia, que creo que con las noticias es más que suficiente darnos cuenta de que estamos en una época muy compleja en Colombia, pero también hay conflictos afuera. Y cada conflicto tiene unas naturalezas, sus propias naturalezas o su propia creación. Y desde aquí, pues obviamente vemos la implicación emocional que trae estos conflictos, porque tanto el problema como el conflicto tiene una implicación emocional, como yo les mostré ahorita con el dibujito, donde nos mostraba como las características del problema. No sé si tienen algún aporte, alguna otra inquietud o no sé, alguna pregunta, chicos. No, nada. No, señora. Ok, aprendices. Jonathan García levantó la mano. Cuéntanos, aprendiz. Señor. Jonathan, ¿vas a decir algo? No, nada. Bueno, listo. Bueno, aprendices, entonces, esta evidencia de problema y conflicto está para entregar máximo el 15 de ahorita de junio. Entonces, los invito pues a estar muy atentos a sus entregas y después sigue inteligencia emocional, que es para el 6 de julio. 6 de julio. Ah, para el domingo. Listo, porque esa semana ya comienza a cerrarse. Entonces, dentro de, venga, a ver, hoy estamos a 12. Los voy a dejar descansar la próxima semana y nos vemos el día 26 de junio. Nos vamos a dar un descanso de 8 días y nos vemos el 26 de junio para hablar de inteligencia emocional. No sé, ¿ustedes qué opinan, chicos? Jamie, que Por mí levantaste la está mano. Actividades Jamie, Profe, señora, a la que le tengo levantó la mano y digo que tengo una pregunta. Señora, Jamie. ok. Profe, lo que pasa es que tú dices que qué tema es el que vamos a ver, que es con fecha del 6 de julio, es que yo tengo es procesos autónomos. Y eso dice que Procesos es una autónomos, evaluación. sí, dice procesos autónomos, evidencia 16, inteligencia emocional. ¿Sí? Ah, no, pues yo la tengo Nosotros como tenemos 10. una evaluación, profe. La tienes, dame un segundo, Jamie, cuéntame, para La tengo aclarar. como evidencia, la tengo como evidencia 17 y es una evaluación online que se llama procesos autónomos, pero tú mencionas otra y será que me deja entrar a la aplicación, a la Listo. plataforma.
Miramos, porque sí quedé como con Creo, esa duda, si hay que leer algo mientras tanto o algo así, pues. yo creo que en la clase pasada ¿Prefieren ya una había- evaluación o prefieren un trabajo? ¿Quién quiere? Perdón, mientras un vamos trabajo. pensando, aquí, ¿prefieren trabajo o evaluación? Y el No, compañero que me estaba diciendo, un trabajo. compañerito por allí que estaba hablando, bueno, trabajo, prefieren un trabajo, bueno. Lo que No, pasó yo, fue pero que usted preferimos el trabajo. en la clase pasada usted dijo que iba a abrir era esa evidencia, pero iba a abrir la evidencia de ahora del 15 y la del 6. Pero la del 6 le iba a abrir que decía evaluación, pero creo que era un trabajo lo que iba a colocar usted. No sé si Sí, yo, la verdad, siendo honesta, prefiero dejarles un trabajo que una evaluación, pero pues ustedes me dicen. Hoy estoy un poco asequible, no mentiras, yo siempre soy asequible, trabajo. pero ustedes me dicen. El trabajo que yo les dejaría, pero Jamie creo que va a abrir la plataforma. Jamie, si estás abriendo la Sí, sí, plataforma, gracias. me dejó entrar por suerte. Entonces, la 17 dice evaluación, procesos autónomos, y la otra es Sí. 16, inteligencia emocional, y esa sí tiene fecha del 6 de julio. Entonces, Hagamos la de inteligencia emocional. ok, voy a actualizar Es un acá de una vez trabajo. el cronograma. Inteligencia emocional. Es un trabajo, ese es un trabajo, son unas preguntas y sobre las preguntas se desarrolla un trabajo. Sí, en cambio el otro es una evaluación. Es que lo estuve meditando, no crean, yo a veces me pongo a meditar y digo, no, para no dejarles tanto trabajo, que no se me aburran en estos temas de promover, dije, no, prefiero un trabajito, porque una evaluación sí les tocaría ponerse a leer todas las temáticas, o sea, lo que es la lectura es como tal, y desde ahí pues sale la evaluación, pero dije, no, mejor no. Prefiero dejarles el trabajo. Entonces dejamos ese, ¿listo, muchachos? Ese, la lectura de inteligencia emocional y desde allí sale un ejercicio práctico de unas preguntas. Ese también está Classroom, ¿verdad, profe? Sí, señorita, si es preferible, yo diría que por favor le hagan una copiecita en el class. Esa no la he abierto, esa evidencia está pendiente de apertura aquí en el class, pero sí, prefiero por favor, me colaboren con esa información dejándola acá. ¿Listo? Vale. Sí, bueno. Ahora sí hablamos todos el mismo idioma. No, yo sé que hablamos el mismo idioma, solo que a veces yo me enredo un poco. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo, Bueno, profe. entonces, dentro de 8 días no nos vemos y nos vemos el día 26 de junio, porque hemos estado casi muy juiciosos casi todas las semanas viéndonos y ahora les voy a dejar como una semanita de descanso y nos vemos el 26 para hablar de inteligencia emocional y ya con esa temática, ya pueden ustedes desarrollar su actividad, que estaban mirando también el calendario. Entonces, con esa temática ya ustedes hacen su ejercicio, que es para el 6 de julio, recordándoles pues que este trimestre termina el 12 y entonces en esa semana ya miramos si todos subimos las evidencias. En esa semana, que es la semana de julio, que sería nosotros nos vemos el día jueves 10, ahí nos vemos para mirar cómo quedamos de evidencias. Y ahí yo analizo si alguien tiene que entrar a plan de mejoramiento o no. El ideal es que no, pero bueno, siempre digo, puede pasar muchas cosas. Y como a veces la plataforma también molesta, pues bueno, en fin. Entonces, ya es la semana de julio, del 7 al 11, prácticamente es para que hablemos de cómo quedó las evidencias, si ya se pueden evaluar o no, quiénes van a quedar en planes de mejoramiento y quiénes ya casi prácticamente podrían tener el aprobado de estos dos resultados de aprendizaje que hemos venido desarrollando. ¿Listo? Esta semana solo es para eso, para reunión de definir ya situaciones de cada uno de ustedes. Bueno, chicos, los dejaré porque ya ahorita tengo otra formación, entonces les deseo una feliz tarde a todos. Nos vemos dentro de 15 días entonces, con la temática de inteligencia emocional. Gracias, profe. Se cuidan mucho, buen Gracias. descanso, que la pasen chévere. Bien, hasta Gracias, luego. profe. Gracias igual. Gracias, profe, que esté bien. Bueno.